En este bloque nos referimos a una de las principales estrategias que ha cambiado la realidad de miles de familias salvadoreñas y de todo el territorio nacional, también la imagen a nivel nacional e internacional, y es el tema de seguridad. Esto, el Plan Control Territorial y el régimen de excepción que ha permitido, y vamos a hablar también sobre este tema con Ricardo Portillo, que se encuentra en Radio El Salvador, un tema importante, Ricardo, que ha permitido, sin lugar a dudas, a cambiar la realidad de nuestro país. Ahora El Salvador, gracias a este trabajo constante que se realiza a diario en el territorio salvadoreño, es un nuevo El Salvador. Buenos días. Buenos días, compañeros. Así es, gracias al nuevo clima de seguridad que vive nuestro país y que sigue consolidándose día con día, El Salvador ha tenido ese impulso hacia un nuevo desarrollo, una nueva realidad y, lo más importante, el derecho a las nuevas generaciones de poder ser partícipes y, sobre todo, apoderarse de su propio destino y defendiendo la soberanía de la nación. Ese es uno de los principales, de las principales premisas que ha tenido el presidente Nayib Bukele en la implementación de las estrategias de seguridad, que poco a poco han tenido los resultados que en el pasado eran impensables y que para algunos eran imposibles de lograr en tan poco tiempo, pero con la voluntad necesaria y sobre todo dignificando y brindando las herramientas correctas y necesarias a los cuerpos de seguridad, hablando específicamente de la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, pero también a otras instituciones como la Fuerza Naval y sobre todo a la Marina Nacional. Ha permitido que ahora El Salvador ya no sea primero, que no sea la capital mundial de los... En segundo lugar, que ya no sea ese paso en el cual el crimen organizado anteriormente tenía ese puente hacia los Estados Unidos a través de El Salvador. Esa realidad ahora se está viviendo en Costa Rica, hablando de las... El Salvador se ha convertido prácticamente en el muro del Pacífico, y con esto, Luis, estamos hablando de un contexto en el cual El Salvador ahora tiene cero impunidad ante cualquier tipo de delitos, y con las capturas diarias que se registran se tiene principal cuenta de ello. Se tiene principal cuenta de ello, y también hemos visto a una Policía Nacional Civil que en sus diferentes divisiones se ha preparado, ha sido dotada de equipo, y ahí la tenemos también. ¿Esto para qué? Pues para poder combatir a las pandillas, que eran el principal problema y que fueron durante décadas el principal problema de los salvadoreños. Recordemos que ellos prácticamente eran quienes tenían el control del territorio salvadoreño, y cuando ejerció ya el poder el gobierno del presidente Nayib Bukele, se comenzaron a implementar estrategias efectivas, las cuales comenzaron en una primera instancia a dotar de equipo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, que han sido las dos instituciones encargadas de ir al frente de esta guerra contra las pandillas, la cual fue declarada también por el presidente Nayib Bukele. Recordemos, las pandillas tenían inclusive la capacidad, y lo hacían, de las familias salvadoreñas, y no solo a ellos, sino que también a policías y a efectivos de la Fuerza Armada, donde también eran víctimas de este flagelo. Sin embargo, cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele ejerció ya el mandato, fue cuando se comenzaron a realizar estrategias que comenzaron a debilitar diferentes áreas de las pandillas, entre ellos la forma en la cual estaban estructurados. También se comenzaron a realizar diversas incautaciones, y no solo eso, también comenzaron a intervenir territorios que prácticamente eran bastiones de los grupos delincuenciales y que ahora han sido prácticamente controlados por las instituciones, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, quienes tienen y gozan de total confianza por parte de la población. Y eso se ha podido evidenciar también en diversos estudios de opinión, donde antes la policía y la Fuerza Armada eran instituciones ajenas y prácticamente no existía una confianza hacia la población y viceversa, sino que ahora esa confianza en la institucionalidad se ha recuperado debido a los resultados efectivos que han permitido dar. De hecho, la operatividad de las autoridades no se detiene en el territorio. En las últimas horas, más criminales han sido capturados como parte de esta guerra contra los criminales. La Policía Nacional Civil capturó a Óscar Alexander Carrillo Chávez, alias Papa, gatillero de la MS-13, quien es el responsable de ejecutar crímenes ordenados por la pandilla en diferentes puntos de Soyapango. La PNC informó que este terrorista modificó sus tatuajes alusivos a la estructura criminal para evadir la justicia. Además, tiene antecedentes delictivos por agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa. Fue capturado en la urbanización Las Margaritas
violentas de dicho distrito. Sus intentos de huir de la guerra contra las pandillas se terminaron. Pagará por el luto que causó a las familias salvadoreñas. El SECOT le espera, dijo la policía. Mientras que en Aguilares fue capturado Rudy Oswaldo López Cruz, alias Gasper, gatillero de la pandilla 18 Sureños. Este sujeto se encargaba de cada vez que su pandilla lo solicitaba. Gasper estuvo huyendo de la guerra contra las pandillas, pero se le acabaron los días de acecho. La autoridad señaló que será enviado directamente al SECOT. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que la guerra contra las pandillas es contra los seriales que son responsables de años de luto y dolor para miles de familias salvadoreñas. Es para aquellos que pretendan escapar de la justicia, reiterando que serán encontrados y pagarán con décadas tras las rejas. El funcionario dijo que en un vuelo federal procedente de Estados Unidos se recibió a José Alexander Quijano Ochoa, alias Shadow, Moco, Gordo o Sombra, un peligroso terrorista miembro de la pandilla 18 Revolucionarios, quien cuenta con orden de captura vigente por los delitos de personas, agravado, fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Ahora pasará el resto de sus días en prisión y no volverá a ver la luz del sol, destacó el titular. Lo escuchábamos, todos los responsables de años de luto y dolor para miles de familias salvadoreñas y que pretendan escapar de la justicia serán encontrados y pagarán con décadas tras las rejas. Así lo decía el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al referirse a una de estas capturas que veíamos también en este recuento que nos presentaba Kevin Castillo. Es importante reiterar cómo cada vez los salvadoreños también han recuperado la confianza en las autoridades porque se combaten a los delincuentes, se sacan de circulación, pero también se están llevando ante la justicia. Por mucho tiempo las familias salvadoreñas tenían el temor de denunciar debido a que pese a las denuncias muchas veces estos pandilleros eran liberados y a los 3-4 días regresaban al territorio y amenazaban y atentaban contra la población salvadoreña. Ahora, lo dijo el presidente también, prácticamente las pandillas están desarticuladas en el país. Aún continúa el trabajo constante para sacar a los remanentes de estas estructuras criminales, pero la operatividad continúa en el territorio a diario. En todo el país hay presencia tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada. Y un dato relevante al que quizá a diario nosotros hacemos énfasis es a la denuncia que está realizando la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque la población ha perdido el temor de denunciar y por supuesto también queda claro que ha incrementado la confianza en las fuerzas de seguridad por esto que estamos mencionando, por el trabajo constante. De hecho, al revisar los estudios de opinión que realizan diferentes casas encuestadoras en nuestro país, estas dan cuentas que 9 de cada 10 salvadoreños están a favor de estas estrategias de seguridad. A esto se suma además el amplio respaldo que tienen los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada cuando están en el territorio. Vemos también cómo son cientos de salvadoreños que residen en el exterior, que ahora sí, sin el temor de ser víctimas de la violencia, sin el temor de ser extorsionados, vienen y visitan El Salvador con mucha más frecuencia gracias a todas estas estrategias que vale la pena decirlo. No únicamente se enfocan en reprimir y combatir a los delincuentes. El Plan Control Territorial va mucho más allá. Además de garantizar que se están sacando de circulación a estas personas, se garantiza entre una de sus fases el tema de las oportunidades. Oportunidades que están garantizando que niños, jóvenes y también adultos puedan desarrollarse en diferentes ámbitos a través de talleres, becas, y lo veíamos el día de ayer, lo revisábamos como también diferentes instituciones de otros países están dejando en evidencia cómo, por ejemplo, la migración irregular hacia los Estados Unidos se ha reducido en lo que va del año 2024. Hablamos de prácticamente un 19.9%, casi un 20% menos. Esto sí se compara con el año 2023, que ya en sí tenía una importante reducción. Y es gracias a todas estas estrategias, Ricardo. Y esas estrategias se han traducido en números que son sin precedentes y prácticamente vuelven a nuestro país en el más seguro del hemisferio occidental. La mejor prueba de ello es la tasa de
cual hay que recordar ese parámetro en el cual en el año 2015 era de 106.3 por cada 100.000 habitantes y actualmente está en 1.9. El 2024 se encamina a ser el año más seguro de la historia de El Salvador, y eso no es obra de la casualidad, sino de toda esa operatividad, el trabajo, las decisiones acertadas y sobre todo precisamente dar todas las herramientas necesarias a las fuerzas de seguridad para sacar del territorio a estos miembros de estructuras criminales, pero también radica en todas aquellas reformas que se han hecho al Código Penal y que también le dan las herramientas para que la Fiscalía General de la República ya con estos criminales a su mando puedan generar las investigaciones necesarias y sobre todo brindar las condenas respectivas para que paguen cada uno de ellos por cada delito que se cometió en contra de la población salvadoreña. Precisamente en esa línea, 48 peligrosos pandilleros de la MS que delinquían en diferentes sectores de Cojutepeque enfrentan la vista pública ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Estos sujetos son acusados de delitos como agravado, desaparición de personas, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. El Ministerio Público Fiscal cuenta con suficientes pruebas para lograr que cada uno reciba penas ejemplarizantes por los daños cometidos contra la sociedad. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y recuerda, es gratis y me ayudas mucho a seguir creando contenido para ti. Gracias por ver y no te olvides compartir con tus amigos.